¿Cuál crees que sea la diferencia entre hablar con tu mejor amigo a hablar con una maestra de la escuela? O hablar con tu mejor amigo a que hablar con tu jefe en el trabajo. Hablar con tu mejor amigo que hablar con tus papás, o tus hermanos, o tus primos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se siente igual? Bienvenido a este nuevo episodio de En Ascenso. Mi nombre es Emilio Garza y hoy vamos a estar platicando de el conectar con las personas. Te estaba platicando en el episodio anterior sobre cuáles son los pasos para llevar a cabo una conversación. Y es que puedes llevar una conversación con cualquier persona en el mundo. Y lo hemos hecho a través de toda nuestra vida. Me dices, Emilio, ¿para qué me lo explicas si esto es natural? Yo sé que es natural, yo sé que lo has hecho desde que estás pequeño, el tener una conversación, sino cómo tienes amigos. No eras consciente cuando estabas pequeño de necesito hacer un nuevo amigo, necesito hablarle de temas en común, necesito crear una conexión. No, simplemente la tenían y ya está. Pasa el tiempo y con el paso del tiempo se va creando un vínculo más fuerte con esos amigos a los que ahorita llamas mejores amigos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa cuando entras al mundo real? Cuando sales allá afuera a buscar trabajo o a encontrarte una pareja y te topas con personas que no comparten los mismos temas en común. Ahí cómo le haces para poder conectar con esas personas. Porque tienes que conectar con compañeros de trabajo, tienes que conectar con tu jefe también ahí mismo en el trabajo y de cierta manera tienes que conectar con un grupo social, ya sea en el gimnasio en el que estás yendo, a cualquier deporte al que estás atendiendo, a cualquier club, lo que sea, ¿no? Talleres incluso. Lo que tienes que hacer tú es entender que una conexión sí puede llevar un proceso de cierta manera científico o establecido y que no es al azar. Porque hay veces donde decimos, no, como que esta persona sí me cae, esta persona no. Es que no has sabido cómo manejar esas situaciones en las que vas platicando con esas personas. Y déjame te cuento, porque yo antes de tener pocos amigos, a salir al mundo y conocer más personas, a retarme en centros comerciales, a hablar con personas desconocidas y voy adquiriendo como todas estas habilidades sociales que me van a ayudar a ir mejorando la manera en cómo me empiezo a relacionar con todas las personas. Pero hay una pieza clave que conocí, un concepto que me ayudó a profundizar con las personas, a agradarle a las personas, a las que las personas desconocidas quisieran acercarse a mí, quisieran seguir platicando, en lugar de tratarme como un desconocido más e irse con las personas que actualmente ya conocen. Este concepto que yo aprendí se llama rapport. Y es un concepto que en pocas palabras es como un estado de flow, un estado en donde están únicamente intercambiando ideas tú y la otra persona y no se están preocupando por el cómo me veré, pensará que soy cool, le gustará el tema de conversación. No, simplemente van y vienen. Es de esas pláticas profundas que tú dices, se me pasan horas y no me doy cuenta cuándo terminó esta conversación o cuándo empieza una y termina otra, ¿sabes? Eso es el rapport. El relacionarse tan cómodamente con alguien y sin importar cuán diferentes sean los dos. Y es por esto que ese concepto es muy importante en las personas que están en el área de ventas. Porque imagínate, tú tienes que vender un auto y se lo tienes que ofrecer a todas las personas del mundo que quieran un auto. ¿Qué pasaría si te toca una persona que está de mal humor el día de hoy? ¿Cómo tú tienes que adaptar las emociones que estás sintiendo, el cómo hablas, cómo te expresas, la velocidad, tu tono de voz, todo esto que tú muestras hacia el mundo, cómo lo tienes que adaptar para que la otra persona lo reciba bien y luego ella o él también pueda llegar a cambiar su estado de ánimo para poderte contestar de una manera igualmente bien? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo logramos? Te voy a estar platicando el día de hoy. Lo primero que tienes que hacer para construir el rapport es, y te voy a estar dando puntos sencillos de unos más fáciles a los más difíciles. Uno de los primeros es utiliza palabras o frases que esta persona esté diciendo en las oraciones. Y es muy fácil detectarlo porque siempre vemos personas que comienzan a repetir ciertas frases. Una de las mías es, entonces, siempre hago esto, conecto diferentes ideas, conceptos, reflexiones, historias con entonces. Ese es mi conector. Cuando yo escucho a otra persona decir entonces, inconscientemente me empieza a agradar más esa persona. ¿Por qué?
porque está diciendo exactamente lo mismo que yo estoy diciendo. Es casi como si me estuviera viendo a mí mismo. Pues claro que me voy a estar agradando. Entonces tienes que comenzar a agarrar aquellas palabras o frases que la otra persona esté utilizando frecuentemente. Incluso, tal cual como te dije en el episodio anterior, cuando tú estés platicando con una persona y estés escuchando activamente, lo que puedes hacer es repetir las últimas 3, 4 palabras que esta persona dijo. Lo último que dijo, en donde te empieza a decir, ¿sabes qué? Estoy muy triste. ¿Por qué estás triste? Ya está, triste. Es que fíjate que falleció mi abuelita la semana pasada. ¿Cómo crees? ¿Falleció tu abuelita la semana pasada? Sí, hombre. Y pues nos juntamos toda la familia, nos dimos cuenta de... Y ya te empieza a platicar, ¿no? Nada más porque empezaste a imitar las últimas palabras que esta persona está diciendo. Pero ¿de dónde nace esto, Emilio? ¿Por qué esto funciona? Todo esto viene de la manera en cómo nosotros percibimos la comunicación. Y esto es algo científico. De hecho, fue un estudio realizado por el psicólogo Albert Mehrabian. Bueno, este es simplemente un estudio en el impacto de la comunicación a la otra persona que lo divide en 3 partes. Lo divide en la comunicación verbal, la comunicación por el tono de voz y también la comunicación por el lenguaje corporal. Son 3 diferentes partes. ¿Qué crees tú que afecte más? ¿Lo que le dices a la otra persona? ¿Cómo le dices a la otra persona? ¿O el cómo muestras lo que dices a la otra persona? ¿Qué crees que afecte más? Pues no. Las palabras que tú estás utilizando afectan tan solo el 7% de la comunicación. Todo lo que quieres comunicar, todo lo que quieres transmitir a la otra persona es el 7%. Luego, lo que sigue es el tono de la voz, la velocidad, el impacto que tienes con esta voz, el volumen. Eso es más, es un 38% de la comunicación. Es por eso que cuando tú envías un mensaje de texto a una persona, pues no sabes si te lo está diciendo feliz, triste, ahí puedes intuir, pero no es 100% real. Cuando tú envías un mensaje de audio a través de WhatsApp, ahí se entiende un poco más cuál es el estilo de emociones que tú estás sintiendo. Ah, está muy feliz, está enojado, está muy pensativo, no sabe, está indeciso. Todo esto con la voz lo puedes descifrar. Pero lo mejor para poder comunicar es a través de el estar presente, porque puedes ver a la otra persona. El lenguaje corporal es el 55% de toda la comunicación. Es por eso que cuando ves a una persona por primera vez, puedes llegar a saber cómo puede ser esta persona. Por eso las primeras impresiones son muy fuertes, porque ves hasta el lenguaje corporal de la persona y dices, sí, más o menos, o no, la neta, no me cae. Entonces, ya una vez sabiendo estas 3 áreas principales de la comunicación, las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal, el cual se divide palabras 7%, tono de voz el 38% y luego el lenguaje corporal el 55%, vamos a agarrar cada una de estas partes y vamos a utilizarlas a nuestro favor para crear rapport. El primer punto que te dije fue tomar la palabra o frases que esta persona está haciendo, diciendo. Es la primera. Segunda, vámonos con el tono de voz. Lo que tienes que hacer es replicar el tono de voz, replicar la velocidad y replicar el volumen y las inflexiones de cómo esté hablando la otra persona. Yo sé, son varios conceptos, déjame, te lo voy diciendo poquito a poquito. Tienes que estar repitiendo la velocidad. La persona de repente comienza a emocionarse, comienza a platicar más rápido. Tú también debes de comenzar a platicar más rápido mientras están conversando. O sea, tienes que, de cierta manera, imitar a la otra persona, pero que tenga lógica. No nada más vas a hacerlo porque sí, es porque la otra persona lo está haciendo. Velocidad, tono de voz. De repente está hablando muy agudo cuando está emocionado. Y entonces tú también tienes que hablar igual de agudo cuando estás emocionado, cuando le estás contando otra cosa. Tienes que aprender a modular la voz. De repente es más grave cuando son temas un poco más serios. Entonces es tonalidad. Y va muy de la mano con la velocidad. La velocidad y el volumen de la voz. Entonces, velocidad es el primero, tonalidad es el segundo y volumen es el tercero, en donde de repente cuando empiezas a hablar más bajo, comienzas a hablar incluso más grave, más pausado, velocidades más bajas, tiende a ser como este tema intrigante o quiero que tú me pongas atención. Pero cuando estoy empezando a contar una historia y te quiero empezar a embeber, a introducirte a mi historia, pues comienzo a elevar un poquito el tono de voz.
Comienzo a aumentar un poquito la velocidad, también comienzo a aumentar un poquito el volumen de cómo estoy hablando. Y a ambas partes está bien, ambas partes ponen atención, pero es como diferente en la plática. Entonces, y las inflexiones es cómo tú terminas una oración o cómo tú terminas una oración. ¿Es hacia arriba o es hacia abajo? El cómo terminas tú las oraciones. Entonces, estas 4 partes creo que para mí son las esenciales. Es la velocidad, tono de voz, el volumen y las inflexiones de las oraciones. Creo que todo esto es un indicador muy fuerte del cómo se está sintiendo la otra persona, y esto es algo que tú tienes que replicar, tienes que decirlo de la misma manera. No vas a imitar a la persona, no vas a decir exactamente las mismas palabras y de las mismas maneras, no. Vas a estar diciendo otras oraciones, pero con una similitud a la manera en cómo la otra persona está sintiendo. De nuevo, es la lógica de me cae bien esta persona porque me estoy viendo reflejada. Ahora, ¿quieres irte todavía más de lleno? Vamos a utilizar el tercer aspecto de la comunicación, que es el lenguaje corporal. Lo que vas a estar haciendo es adoptar exactamente las mismas posturas que la otra persona y también los mismos gestos y mímicas. Todo esto lo vas a tener que hacer de manera muy sutil. La otra persona no se puede dar cuenta que estás copiando. No porque esta persona haga esto, tú también vas a estar haciendo esto. No se trata de eso. Se trata de ir poco a poco como explorando qué es lo que hace la otra persona que tú también lo puedas hacer. Y pasa mucho cuando estás en un restaurante. Cuando tú estás sentado con otra persona, te sientas ya sea a su lado derecho o a su lado izquierdo, comienzas a adoptar las mismas posturas. La persona tiene los codos en la mesa o tiene los brazos cruzados, pues tú también vas a adoptar codos en la mesa, brazos cruzados. Oye, que de repente se empieza a agarrar mucho la parte de la barbilla, pues tú también mientras estás platicando y estás pensando, tócate la barbilla. Cuando empieza a hablar, también empieza a mover mucho la mano y a gesticular de esta manera con la mano. Después de un tiempo, después de unas cuantas oraciones que hayan dicho, tú también comienzas a hacer esto mismo. Es replicar, pero de una manera sutil. Y la otra persona, créeme que no lo va a notar, y 2, le vas a comenzar a agradar y va a empezar a entablar más confianza contigo y se va a empezar a abrir un poco más. Hablando de confianza, y esto es aparte de todo lo que tengo aquí anotado para ti, hay una cosa que yo llegué a utilizar que puede llamarse un poco de manipulación, la verdad, pero funciona. Y esto es crear una falsa confianza. Desde un momento muy rápido. Esto lo solía hacer cuando yo iba a fiestas y comenzaba a platicar con personas desconocidas y quería que estas personas se abrieran conmigo. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer? Simplemente demostrar una falsa confianza, un falso sentido de confianza. ¿Cómo lo logro? Muy sencillo. Yo abro mi corazón hacia la otra persona. Lo que tengo que hacer yo es decirle todas las verdades sobre mí a la otra persona. Pero ojo aquí, las verdades que yo quiero que la otra persona sepa. Por ejemplo, tú puedes comenzar a platicar algo que te ocurrió a ti y que te marcó mucho. Sí, fíjate que hace unos cuantos días me corrieron del trabajo. Me sentí muy frustrado, tuve muchos problemas en mi relación, pero digo, gracias a Dios, eso me dio como una motivación para buscar aquello que en verdad a mí me gusta. Y entonces ahí es donde encontré el trabajo que en verdad me apasiona y con el cual me van a estar pagando bien. Incluso creo que me va a ir mejor. Y la otra persona va a ser de, wow, o sea, esta persona me tiene la confianza como para decirme que lo corrieron del trabajo. Tiene la confianza para decirme que tuvo problemas con sus relaciones y la confianza para decirme que le va a ir bien económicamente en este nuevo trabajo. Ok, esta persona me tiene confianza, déjame yo hago lo mismo. Reciprocidad. Voy a empezar también a abrirme y a contarle diferentes historias a la otra persona que son un poco más personales, ¿no? Profundas. Entonces lo que puedes hacer, crear esta falsa confianza, pero de nuevo, no para manipular. Lo que estás haciendo es simplemente abrir a la otra persona para que te cuente también algunas cosas profundas y a final de cuentas que los dos tengan esta conversación profunda que es el rapport. Crear como esta confianza entre los dos en esta conversación. A pesar de que se hayan conocido hace poco. Eso también es algo que, si tú lo aplicas, te juro que te va a funcionar mucho. Ahora, si quieres irte todavía más profundo en la parte del rapport, esto es algo que ya se hace de manera inconsciente, pero que si tú lo haces de manera consciente, te va a funcionar bastante. Y es respirar al mismo tiempo que la otra persona. Lo he aplicado pocas veces, la verdad, porque pues, mientras estoy embebido en la plática, mientras estoy ahí inmerso, pues se me va, ¿no?
pero hubo un tiempo en donde sí llegué a utilizarlo él. Estoy viendo cómo la otra persona está platicando y estoy notando como su respiración puede estar muy agitada, puede estar muy tranquila, y ahí es donde yo empiezo a imitar también esa misma respiración. Después de 30 segundos, un minuto máximo, como que me siento en sincronía con la otra persona y siento que se quitan todas las barreras de, ay, esta persona es desconocida, esta persona es a la que le estoy vendiendo, esta persona a la que yo quiero influenciar. No, simplemente establecemos como esta confianza si comenzamos a repetir el mismo patrón de respiración. Esto ya es más profundo, estamos adentrándonos a eso. Siguiente, comenzar a imitar el mismo nivel de energía de la otra persona. Esto es fuertísimo y es impresionante cómo funciona y cómo tú lo puedes llegar a aplicar. Y me funcionaba mucho en las fiestas. Cuando yo me acercaba con alguien y veía que estaba saltando y emocionado y con mucha euforia, pues yo también llegaba de la misma manera y, hey, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? No manches, está increíble. ¿Sabes? Con esta misma emoción y energía. Mientras que me iba, oye, ahorita vengo, voy por algo de tomar. Me iba a la barra y encontraba una persona que estaba tranquilamente tomando así y simplemente, hey, cheers, ¿cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? O sea, con un tono de voz más tranquilo, sin tanta euforia, para crear como esta similitud en energía. Pero ahí te va algo interesante. Antes, cuando yo estaba practicando todos estos conceptos que te estoy diciendo, sí lo aplicaba. Quería acomodar mi energía a otras personas, a pesar de que la energía fuera de enojo, porque sí, yo me topaba con personas que estaban enojadas, que estaban frustradas con la vida, no sé qué les pasó, pero yo también creaba como o moldeaba mi energía para que hiciera match con ellos. Y también me empezaba a quejar de todo en el mundo y también empezaba a hablar mal de las personas para crear esta conexión con esa persona. Pero pasa el tiempo y ahora me doy cuenta que mi energía es preciada, mi energía es vital, mi energía es algo que no voy a estar regalando y no voy a estar moldeando para otras personas. Yo soy mi energía y yo quiero mantenerla limpia y en paz y tranquila. Y es por eso que ahora yo decido con quién acercarme y con quién no. Oye, ¿sabes qué? Esta persona siento que tiene una energía muy pesada. Pues bueno, evito platicar con esa persona. No hay necesidad de estar yo ahí detrás de. No hay necesidad de eso. Entonces eso es algo que quiero decirte. Sí puedes, para practicar, empezar a imitar las energías de otra persona, pero no te recomiendo cambiar tu energía. A menos que tú tengas una energía muy mala, ahí sí es donde te recomiendo buscar a personas a las cuales quieras quieras tener como ese mismo tipo de energía. Puede ser conductores de televisión, influencers en las redes sociales, quien tú quieras. Una persona que ya hayas escogido, imitar ese mismo tipo de energía. Claro que te va a funcionar y claro que te vas a empezar a convertir en esa persona. El último punto que te quiero mencionar es utilizar el lenguaje que favorezca su estilo de aprendizaje. Y aquí hay una cosa interesante, y esto viene también de estudios psicológicos, en donde todas las personas tenemos uno de los 3 diferentes estilos de aprendizaje. Podemos ser nosotros muy auditivos, en donde cuando tú estabas en la escuela, se te quedaban más las cosas cuando te las decían, cuando te las contaban. Tal vez eras muy bueno en la clase de historia porque escuchabas todas aquellas historias que te contaba el profesor y se te quedaban porque lo empezabas a imaginar. Eres bueno escuchando, te gusta escuchar música, te gusta mucho escuchar las historias de otras personas. Auditivo. Luego, en segundo está lo visual. Eres muy bueno para la lógica, para las matemáticas, porque lo estás viendo, lo estás palpando. Tú tienes que escribir los problemas para poder resolverlos. Tú tienes que ver las gráficas y los números en las presentaciones para entender qué es lo que te están hablando. Eres visual. Y el tercero es kinestésico. Tienes que tocarlo, tienes que sentirlo. Y es por eso que en el kinder nos ponían a hacer de todo, nos ponían a hacer manualidades, nos decían, creen el sistema solar y ahí andas cortando círculos de unicel para pegarlos y pintarlos para que al momento de estar tocándolos los estés viendo y pues bueno, empiezas a aprender de eso. Entonces son 3 diferentes tipos, auditivo, visual y kinestésico. El punto principal que te dije para crear rapport, y es uno de los más profundos, es comenzar a utilizar el lenguaje que favorezca el estilo de aprendizaje de la otra persona. Es decir, cuando yo voy a utilizar una oración con la otra persona, dependiendo de qué tipo de
de lenguaje utilice es lo que yo voy a estar diciendo, de estilo de aprendizaje más bien. Por ejemplo, ya vámonos directo. Oye, ¿viste la noticia de ayer? Oye, ¿escuchaste la noticia de ayer? Oye, ¿cómo sentiste la noticia de ayer? Te estoy diciendo exactamente lo mismo, te estoy preguntando exactamente lo mismo, pero va más adaptado al estilo de aprendizaje que más te esté gustando. Entonces, si tú eres una persona que le gusta mucho el auditivo, te voy a empezar a embellecer el oído con muchas historias y con música y con, ¿sabes? Como todo con el oído. Si eres visual, pues tal vez sí te tenga que contar todo lo que yo vi o todo lo que está sucediendo visualmente allá afuera. Te voy a estar contando del entorno, del contexto, de la persona, de cómo es físicamente, de tal. Y kinestésico, te voy a tener que contar cómo me hizo sentir. Te voy a empezar a dirigir mucho en la parte emocional, en cómo te sientes, en qué fue lo que sentiste en ese momento. No sé, cosas así del sentimiento, de las sensaciones, de las sensaciones de tu cuerpo. Entonces son esos 3 tipos y que tú puedes estar utilizando. Sí, eso ya es más complicado porque primero tienes que leer a la persona qué estilo de aprendizaje tiene y el cómo hable, cómo se exprese, te dará como ciertas claves en donde te diga, sí, fíjate que he escuchado mucho, fíjate que he visto mucho, fíjate que he sentido mucho. Esas palabras son lo que te va a dar la clave de qué tipo de persona es. Es algo interesante que lo puedes llegar a estar aplicando. Todo esto es para crear rapport, para crear una conexión más profunda mientras estás platicando. Entonces va mucho de la mano con el episodio anterior que estuve subiendo al programa de En Ascenso, para que primero escuches ese, escuches este y lo pongas en práctica, porque eso también es importante. No porque te lo esté diciendo aquí quiere decir que ya te lo aprendiste de memoria e inconscientemente lo vas a estar haciendo. No. Yo para llegar a un punto en donde puedo estar conversando con una persona y crear como esta profundidad con él o con ella, pues tuve que haberlo practicado anteriormente, tuve que ser consciente mientras lo estaba haciendo, para que con el paso del tiempo comenzara a ser inconsciente mientras lo estaba haciendo. ¿Cómo manejar un carro? Tú cuando comienzas a manejar un carro por primera vez, eres consciente de cada uno de los movimientos que estás haciendo, que el cambio y que los pedales y que el volante y el espejo. Pero ya después pasa el tiempo y ya lo haces de manera inconsciente. Simplemente lo practicaste tantas veces que ya lo vas a estar haciendo, ¿no? Es exactamente lo mismo con todo en tu vida. Tienes que aprender algo consciente para luego que se vuelva inconsciente y que se vuelva parte de ti, que se vuelva tu personalidad. Y ojalá así lo hagas. Mi nombre es Emilio Garza, gracias por estar en este episodio de En Ascenso. Continuaré subiendo más episodios más adelante para que también te suscribas al canal, te comentes, pongas like y también que me preguntes a través de un mensaje directo cuáles son los temas que a ti te llaman la atención para que podamos llegar a platicar de todo esto. Porque seguimos creciendo y seguimos en ascenso. Nos vemos en el próximo episodio.